Una vez pinté una sonrisa. No fue la primera en la historia del arte, ni la más enigmática, pero sí la más escandalosa. Ojalá hoy la disfrutéis tanto como yo la disfruté entonces. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Violeta, del olvido a la memoria. Y una vez más viajamos en el tiempo, a 1787, y estamos dentro del Salón de París. En este salón, las paredes están literalmente forradas de cuadros, encajados los unos con los otros desde el suelo hasta el techo. La nobleza y los críticos de arte, con sus sedas, sus pelucas empolvadas y sus bastones, se pasean buscando en cada pincelada la perfección. Y perfecto es lo que es solemne, contenido. Pero, mon Dieu, el grupo de críticos se detiene frente a un retrato. El murmullo se eleva y cambia de tono. No disimulan su estupor, todo lo contrario. Muestran con grandes aspavientos su desaprobación a lo que tienen frente a sus ojos. Pero, ¿qué es lo que están viendo que tanto les enoja? No. Échale los pies. No. Es el autorretrato de una mujer joven que abraza a su hija pequeña y que además sonríe. Es una sonrisa dulce y abierta. Pero lo que resulta inaudito es que se le ven los dientes. Esto es, además de inaceptable, es revolucionario. ¿Y quién es esta mujer que se ha atrevido a revolucionar el arte de esta manera? No es una aficionada, no es una intrusa. Es Elisabeth Villiers-Lebrun, una de las pintoras más célebres de su tiempo, retratista admirada, cercana a la corte y capaz de abrirse paso en uno de los mundos más cerrados y más masculinos de la cultura europea. La historia dirá que fui excepcional. Y lo fui. Pero esa palabra a veces es una trampa, porque convierte en milagro lo que también fue resistencia. ¿Y por qué hablamos de revolución? Bueno, para entenderlo tenemos que ponernos en contexto. Hoy sonreímos para una fotografía sin pensarlo. Sonreímos en los retratos familiares. Sonreímos en una videollamada. Sonreímos incluso por educación. En la Europa del siglo XVIII, la risa abierta estaba mal vista. Mostrar demasiada la boca se asociaba con la vulgaridad, con la falta de control, con lo grotesco. Esa sonrisa abierta quedaba relegada al género de la sátira, a los personajes cómicos como los locos, los borrachos, los bufones. La contención, por el contrario, era una virtud. El rostro respetable debía ser sereno, medido, cerrado. Sí, para la aristocracia, la risa es un gesto que había que regular. Y entonces apareció una mujer que alteró ese código visual. Y sí, fue revolucionario. Y lo hizo con un pincel. Lo hizo en un retrato. A veces la historia no cambia con estruendo. A veces cambia con los gestos pequeños. Sé que no abrí una puerta, solo una grieta, pero una grieta basta para que entre el aire. Y en aquel estudio, donde flota
ese olor penetrante a resina de pino y barniz, Elizabeth vacila. Su mente trata de convencerla de que ese autorretrato no es una buena idea y que si sigue adelante habrá lenguas y plumas afiladas de críticos, académicos y aristócratas dispuestos a destrozar primero el cuadro y luego a ella. Lo sabe bien a qué se enfrenta. Son sus normas y si la rompe, su talento ya no será suficiente para protegerse. Y quizás, incluso, sea expulsada de ese espacio que tanto le ha costado conquistar. Pero, ¿cómo sofocar el deseo de expresarse libremente? Si cede, jamás lo conseguirá, y su obra estará amordazada por la voluntad de los otros. Sería un error ceder a la autocensura. Recuerdo la sensación de Julie en mi regazo, con sus pequeñas y cálidas manos. Aún siento el peso de su cuerpecito y un calor que fluye entre nosotras. Y eso me provoca ternura y una sonrisa que se abre hasta mostrar mis dientes. ¿Qué podría haber de indecoroso o de insolente en ella para no poder mostrarla? Su audacia fue sentida como un acto de desobediencia. De ahí el estupor y la consternación que circula por el salón. El nombre de Elizabeth pasa de boca en boca con la voracidad de un incendio descontrolado. Un articulista escribió sobre mi cuadro: esa sonrisa es una afectación que artistas, conocedores y personas de buen gusto condenan unánimemente. Nunca supe quién fue. Lo hizo de forma anónima. Tampoco me importó. Villiers-Lebrun nació en París en 1755. Fue una niña prodigio del retrato. Mi padre era pintor, Louis Villiers. Él reconoció antes que nadie mi talento. Fue mi primer maestro. En su taller, un local modesto y cálido, comencé a dar mis primeras pinceladas. Aún recuerdo el olor a yeso y a cola. También recuerdo las telas apoyadas en la pared. Yo pintaba sobre un lienzo en blanco. Estaba tan concentrada que no prestaba atención a mi padre, que me miraba asombrado. ¿Quién te enseñó a pintar así? Nadie, le contesté. Me miró con una mezcla de asombro y ternura. Él sabía que si me empeñaba en seguir pintando, no sería una mujer feliz. En 1783 ingresó en la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia, algo muy excepcional para una mujer, y su entrada fue posible, en parte, gracias a la protección de la reina María Antonieta. De hecho, fue su retratista favorita y pintó numerosos retratos de la reina. Entre ellas se establece una relación de confianza y complicidad. El primer retrato de la reina lo pintó en 1778 y fueron 30 los retratos reales que pintó y que contribuyeron a construir una imagen más cercana, más maternal y más amable de María Antonieta. Una vez me preguntó: ¿usted desobedece a menudo, Madame Viguet? Solo lo suficiente para seguir pintando. Ella se quejaba de que todos la querían ver, pero nadie sabía quién era realmente. Fue una eficaz campaña de imagen, aunque no lo bastante eficaz como para evitar que la reina subiera al cadalso y se bajara de él sin su preciada cabeza. Pero hay amistades que se vuelven peligrosas y con la Revolución Francesa tiene que huir de Francia. Como pintora de la reina, me había puesto en el corazón del poder, y con la Revolución, lo primero era seguir vivas. Una noche, disfrazada de campesina, con mi hija y con su institutriz, huimos de Francia. Cuando cambia el poder,
Las mujeres que han brillado se dan cuenta de lo frágil que era el sitio que ocupaban. En su exilio, trabajó en Italia, Austria, Rusia, Alemania e Inglaterra. Pintó a aristócratas, a intelectuales, a damas influyentes y llegó a ser una de las pintoras más admiradas de Europa. Su fama se consolidó internacionalmente. Pero la historia, así, queda mal contada. Repetimos una y otra vez que fue excepcional, que triunfó, que llegó muy alto. Pero ese relato se queda a medias porque no basta con admirar a las mujeres que llegaron. Hay que preguntarse cómo llegaron, qué obstáculos encontraron, qué permisos tuvieron que negociar, qué precio pagaron por mostrarse de un modo distinto. Hay que contar las reglas del juego de entonces. Sí, en el siglo XVIII, en algunas academias de bellas artes como la francesa, permitían el acceso a las mujeres, aunque este acceso no era en condiciones de igualdad con los hombres. Había restricciones. Por ejemplo, había un límite de mujeres que podían acceder. Y además, y esto es muy importante, hay aulas en las que solo entran los hombres. En esas aulas hay un modelo masculino al desnudo. Estamos hablando de lecciones de anatomía y de proporciones. Y las mujeres, como decimos, tienen prohibida la entrada. Así que no podían adquirir esos conocimientos que eran imprescindibles para dominar la pintura de historia, el género que te abría las puertas al prestigio. Así que muchas acababan concentrándose en pintar naturaleza muerta, flores y bodegones, en lugar de pintura mitológica, religiosa o de historia. Nos dejaban acercarnos al arte. No nos dejaban poseerlo del todo. La pintura de historia exige conocimientos que no convienen a una dama, me respondió el académico, ante mis protestas, que por supuesto ni siquiera escuchó. Así que no me quedó más remedio que seguir las clases en aquel corredor frío, detrás de una puerta cerrada. Queda claro entonces que la formación de las mujeres era incompleta. Y estas limitaciones no era algo inocente. Era una barrera estructural bien pensada y bien armada. Aún así, existieron mujeres que, como Elizabeth, lograron superarla. En resumidas cuentas, las mujeres podían entrar en el arte, pero no competir en igualdad. Podían ser académicas, pero no recibir la misma formación. Podían exponer, pero con un horizonte más estrecho. Que una mujer no pudiese contemplar un cuerpo desnudo no solo era ridículo, sino también perverso. Se nos impedía conocer cómo se mueve un cuerpo real, y sin esos conocimientos no podíamos pintar ni héroes, ni dioses, ni batallas, porque para eso necesitas saber exactamente dónde va cada músculo. Así que teníamos que olvidarnos de pintar guerreros o divinidades desnudas como hacían ellos, y pintábamos flores, fruteros o retratos. Lo que no daba ni prestigio ni dinero. También era la razón por la que no ganábamos en los concursos. Y sin premios tampoco había dinero. Y sin dinero no podíamos tener nuestros propios estudios. Les asustaba que nuestro talento los superara y que les quitáramos su puesto en la historia de la pintura. Pero volvamos al inicio. Volvamos a la sonrisa. Porque esa sonrisa importa, e importa mucho. Primero, porque introduce la sonrisa amplia enseñando los dientes en el arte. Segundo, porque no es una sonrisa banal, es una sonrisa medida, consciente, estratégica y expresiva. Pude haber corregido la escena, queridas amigas, volver la expresión al decoro. No lo hice porque no quise. Quería parecer viva, verdadera. No pinté solo un rostro,
pinté una nueva manera de ser vista. Además, no les molestó una sonrisa. Les molestó que yo decidiera su significado. Un artista, una madre, una mujer visible sin pedir disculpas. Tercero, esa sonrisa aparece en un momento de cambio. La Europa de finales del siglo XVIII comienza a valorar de otro modo la intimidad, el afecto, la cercanía, la sensibilidad visible. Lo doméstico adquiere una nueva dignidad. La imagen de la maternidad se transforma y el retrato se abre a la emoción. Elisabeth Villiers-Lebrun entendió esa mutación antes que muchos. La vio venir, la pintó, la encarnó. Falleció en París el 30 de marzo de 1842 a los 86 años. Su cuerpo fue llevado a Louveciennes, donde fue enterrada en un cementerio cerca de su antiguo hogar. En su lápida se lee el epitafio: aquí, al fin, descanso. Ahora descanso en este cementerio. Mi vida ha llegado a su fin. Me he pasado la vida entera justificando mi talento. He tenido que atravesar academias, matrimonios, retratos y destierros para conquistar algo que a tantos hombres les fue concebido sin combate: el derecho a existir en paz. Ojalá algún día las mujeres no tengamos que agradecer la muerte como un descanso. Soy Eva Bentín y, lamentándolo mucho, tengo que comunicaros que hemos llegado al final de este fascinante episodio. Recordar también es revolucionario, así que os recomiendo que vayáis haciendo un huequecito en vuestra memoria para el próximo episodio. Os dejo que disfrutéis de esta música que os acompañará unos segundos más. Nos encontraremos en las ondas muy pronto. Hasta entonces, ser muy felices.